Muy buenos días, mis estimados y queridos alumnos de las aulas, dedicación y responsabilidad de nuestro querido colegio Divino Maestro. Hoy el profesor Vidal va a compartir con ustedes el tema de los elementos de la comunicación. Para que nos podamos entender, los seres humanos, correcto, para que nos podamos entender nosotros debemos de generar y articular ciertas etapas en un estricto orden para que de esa manera una conversación, un diálogo escrito, un diálogo oral o puede ser también algo no lingüístico en el que no se requieren palabras, puede entenderse. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la comunicación? Esos elementos de la comunicación son los siguientes. Vamos a ver, tenemos al emisor, ¿cierto? El emisor, ¿quién es el que elabora el mensaje? Elabora el mensaje. Al emisor también se le llama encodificador. Es el que elabora el mensaje. Bien, pero para que el emisor elabore el mensaje, entonces mira, para que elabore el mensaje, no te olvides que el mensaje es el contenido conceptual. ¿Qué significa contenido conceptual? Toda aquella temática que puede ser lingüística, con palabras o no lingüística, sin palabras, que tiene un significado para las partes, en este caso para el emisor receptor. Entonces, el mensaje es el contenido conceptual que se le va a enviar a quién, se le va a enviar al receptor. Acá está, el receptor. Vamos a ver, el receptor. ¿Y quién es el receptor? El receptor es el que recibe el mensaje. A ese señor se le llama decodificador. Entonces veamos, ¿quién es el emisor? Es el que elabora el mensaje, también denominado encodificador. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido conceptual. ¿Qué es el contenido conceptual? Es la temática que se va a tratar y que, repito, puede ser lingüística o no lingüística, con palabras o sin palabras. ¿Y quién es el receptor? Es el que recibe el mensaje. Pero cuidado, cuidado que esta clase ha sido elaborada estratégicamente. Entonces, el emisor manda el mensaje al receptor, pero hay elementos añadidos. Por ejemplo, veamos, para que ese mensaje sea viable, tiene que haber un código. Y ese código es un sistema de ¿qué? Es un sistema de signos. Y ese sistema de signos puede ser lingüístico, con palabras, o puede ser no lingüístico, sin palabras, pero que revelen significado. Entonces, no hay mensaje sin el uso de un código. Ahora, ¿qué va a manifestar el mensaje? ¿Qué va a manifestar en el mensaje el emisor? Va a manifestar un contenido conceptual. Para eso, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar un código, que es un sistema de signos. Pero el emisor se tiene que referir a algún objeto de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué te digo? Este adorno está bonito. Para que el emisor sea capaz de decir que ese adorno está bonito, ¿qué tiene que preexistir antes del mensaje? El adorno. Ahí está. Si no fuera por ese adorno, yo no diría, segundos después, ese adorno está bonito. Ese es el referente. Estamos hablando del referente. ¿Y qué es el referente? El referente es el objeto del cual se refiere. ¿Está? Ahora yo digo, por ejemplo, ¿no? La alegría es interesante. Para que yo sea capaz como emisor de decir que la alegría es interesante, ¿qué tiene que preexistir? La alegría. ¿Y la alegría existe? Claro, sí existe, pero existe abstractamente. Quiere decir que hay dos objetos, objeto concreto y objeto abstracto, que nos van entre comillas, permítanme este término coloquial, a empujar a generar ¿qué cosa? Un mensaje en nuestra condición de emisor. Y por cierto, no vamos a descuidar el uso de un código hasta que llegue el receptor, a través de ¿qué? De un canal. ¿Y qué es el canal? Es el
medio físico por el cual va a llegar el mensaje hasta llegar al receptor. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente tenemos 1, 7. El contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es la realidad de tiempo y de espacio en el que se desarrolla ese hecho comunicativo. Dicho de otra manera, no hay proceso comunicativo que tenga un momento y que tenga un lugar, un espacio para que se desarrolle. Entonces, ¿qué viene a ser el contexto? Viene a ser la realidad de qué? De tiempo más espacio en el que se desarrolla el hecho comunicativo. Esos son los elementos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 7 elementos. Chequeen por favor el contenido de la pizarra. Bien, entonces, en consideración a lo que está prescrito en la pizarra, vamos a generar 2 o 3 ejemplos, ¿correcto? Y vamos a desarrollar y reconocer a los elementos de la comunicación en estricto orden. Ya, repito, el emisor para mandar el mensaje utiliza un código, pero previamente debe estar establecido en su cerebrito un referente que es el objeto al que se va a referir, ya sea concreto o abstracto. Y ese mensaje debidamente elaborado va a ir por un canal que es un medio físico hasta llegar al receptor en una realidad de tiempo más espacio. Ahora vamos a los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver. Ejercicios. Ejercicios. El primer ejercicio va a ser el siguiente. Veamos, miren, ¿ah? El profesor dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. Correcto, el profesor dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. El profesor dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. Muy bien, entonces veamos cuáles son los elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos en orden? Tenemos el referente, ¿qué más? El emisor, el código, el mensaje, el canal, el receptor, ¿y qué más? Y el contexto. A ver, vean, les doy 20 segundos para que me digan cuáles serían pues las respuestas. Bien, vamos a ver. Dice, el profesor dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. Veamos, no es que seamos desordenados, vamos a hacer las cosas en función a qué es lo que nos resulta más fácil, correcto y oportuno responder. El emisor, ¿quién es el emisor? El emisor es el profesor, porque dice el profesor dialoga con los alumnos. ¿Cuál es el receptor? El receptor son los alumnos. Leamos, el profesor dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. ¿Qué es lo que lo motiva, entre comillas, lo empuja el profesor para hacer esto? ¿Cuál es el objeto? El objeto es la lectura. ¿Y cuál es el código? El profesor dialoga con los alumnos, dice. En ese caso, está utilizando un código lingüístico porque está utilizando palabras. Entiendo que son palabras orales. Entonces es lingüístico, auditivo, acústico. ¿Y cuál es el mensaje? Veamos. Dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa. ¿Cuál es el mensaje? Lean los
periódicos. Ahí está establecido en el ejercicio. ¿Y cuál es el canal? Si dice que dialoga con los alumnos y les recomienda leer los periódicos en casa, entonces el canal son las ondas sonoras. Correcto, debemos asumir por la realidad del ejercicio que el profesor está dialogando con los alumnos, en este caso, de manera presencial. Profesor, y si fuera de manera virtual, ten la plena seguridad que yo lo hubiera precisado en la pizarra. Pero se entiende de no precisarlo que definitivamente están en el salón. Mira, de pasada he contestado la última pregunta. El contexto, ¿cuál es? Es el colegio más el momento. ¿Cuál es el momento? Dice dialoga, es tiempo presente. Imagínate, ahí ya tenemos la respuesta. Chequen, por favor. Muy bien, y de esta manera hemos precisado la teoría de los elementos de la comunicación y de pasar de un interesante ejercicio. Ya revisen en Cubicol la tareita mínima, por cierto, pero que tienen que hacerlo en un tiempo bastante prudente y una que otra participación en nuestro foro. Muchas gracias, divino maestro, muchas gracias.